Hola, bienvenidos a un nuevo taller demostrativo del Centro de Arte Rupestre Tito Bustillo. En el taller de hoy vamos a hablar de modos de vida, de cómo vivían y sobrevivían las personas que habitaron en las cuevas, como la de Tito Bustillo, hace miles de años, en el Paleolítico. Bien, como sabréis, nuestro centro se encuentra a los pies del macizo de Ardines, en Ribadesella, y en ese macizo se encuentran varias cuevas que fueron ocupadas por grupos de hombres, mujeres y niños. Eran Homo sapiens como nosotros, tenían nuestras mismas necesidades e inteligencia, pero distinta tecnología y materiales. Para su supervivencia vivían de la pesca, la caza y la recolección. Cuando hablamos de recolección, podemos referirnos a recogida de frutos, frutas, semillas y raíces como estos, pero también a la de marisco. En cuevas como Tito Bustillo o la Cuevona de Ardines se han encontrado restos que nos indican que el marisco y los moluscos, como mejillones, lapas o caracoles de mar, eran parte importante de su alimentación. Las conchas de esos moluscos que comían las iban tirando en el interior de la cueva, formando montones enormes que posteriormente, con el paso del tiempo, se iban calcificando, creando lo que se conoce como concheros. También en ocasiones la reutilizaban como cuencos, por ejemplo en este caso, o para realizar colgantes o adornos para su ropa. Aparecieron muchas conchas con un agujerito en el centro, que parece ser que podían ser utilizadas como para elaborar colgantes o como adornos para su ropa. También eran pescadores. Esto que vemos aquí son réplicas de arpones como los que se utilizaban en el Paleolítico. Estos arpones se elaboraban en hueso, como este, o en cuerna, como estos otros, y se mangaban en un astil de madera que podía llegar a medir hasta 2 metros. Se insertaban en él, podía ser un astil de este tipo, se insertaría aquí el arpón, y se unían ambas piezas con algún tipo de hilo o cuerda que les permitiera tirar para poder recuperar el pez y el arpón. Estos hilos o cuerdas podían obtenerlos de las pieles de los animales, como por ejemplo este trocito de cuero que tenemos aquí, de los tendones. Esto que vemos aquí es un tendón de cabra, del que salen fibras que nos sirven para fabricar hilos muy largos, o de los intestinos de los animales. Hay arpones de distintos tipos, con 1 o 2 filas de dientes, con mayor o menor número de dientes, que estén más o menos separados, y también pueden tener perforación, como estos 3, o un abultamiento. El abultamiento sería un poco esta forma que hay aquí, pero sin la perforación. Este abultamiento o perforación es lo que servía para sujetar la cuerda cuando lo uníamos al astil. Los peces más habituales en la región cantábrica serían truchas y salmones. Y la caza, pues seguramente la actividad que antes se nos viene a la mente cuando pensamos en cómo sobrevivían y obtenían alimento es la caza. Cazaban todo tipo de animales, mamuts, renos, cabras, todos los que tuviesen a su alcance. Para la caza utilizaban azagallas, como esta. Se componen de una punta de lanza o azagaya que se une a un astil de madera, al que se incorpora en el otro extremo una pluma para lograr el equilibrio. Para unir punta y astil se utilizaría un pegamento compuesto de resina y cera de abeja, y para fijar aún más esa unión se ataba con tripa de animal. Esto que vemos aquí es tripa. Habría que enrollarla húmeda apretando muy fuerte y al secar esa tripa se encoge y se va apretando aún más. Las puntas de lanza o azagallas también pueden estar fabricadas en hueso o en asta. Aquí vemos alguna, pues esta sería ahorquillada, esta que vemos aquí es una terminación biselada, terminación plana, en doble punta, una azagaya plana. Pero hoy quiero destacar una muy especial, que es esta. Esta es una azagaya a la que se han unido unas aletillas de sílex mediante una incisión, y pegadas van unas pequeñas aletillas de sílex, que es una piedra muy cortante, corta tanto como un bisturí. Lo que se consigue con estas aletillas es que el animal que alcanzaban con la lanza muriese antes y sobre todo más cerca. Parece un detalle sencillo, pero esto debió suponer un gran avance para ellos. Con la caza además no solo obtenían alimentos, sino también pieles con las que hacer ropa o abrigarse, cuerna y hueso para fabricar herramientas como estas que hemos visto aquí y muchos otros tipos de herramientas,
grasa para fabricar lámparas con la que iluminarse dentro de las cuevas, materiales para hacer cuerdas, como también hemos visto, o incluso dientes para realizar adornos, un poco del tipo de lo que comentábamos con las conchas. Bueno, hasta aquí el taller de hoy. Esperamos que os haya gustado, que hayáis aprendido mucho de prehistoria y que muy pronto podamos veros en el Centro de Arte Rupestre de Tito Bustillo.